Bien, yo soy el maestro Juan José Chiñas Valencia, profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos, en Veracruz, en México. Les vengo a presentar el trabajo titulado Educación Financiera en Estudiantes de Licenciatura en Contaduría, el cual ha sido desarrollado bajo la colaboración de las doctoras María Teresa de la Luz Sáenz Barajas y la doctora María Guadalupe Aguirre Alemán. Pues este trabajo nace de una actividad de movilidad realizada por los estudiantes de contaduría en la Universidad Santo Tomás, también en la Facultad de Contaduría, en donde en ambas instituciones educativas son aplicados y levantados los datos correspondientes y relacionados con este tema de educación financiera, y de ahí nace este comparativo. Y se hacen los estudiantes de contaduría, ¿sí?, bajo la premisa de que por su formación pues esos están mejor informados y pueden tomar mejores decisiones financieras. Los resultados pueden ser bastante contradictorios. Bien, constantemente el hombre está en la búsqueda del bienestar personal y familiar, por lo que adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes contribuye a la mejor toma de decisiones. Diariamente existe una convivencia directa con el dinero. Algunas personas suelen separar una parte de sus ingresos para guardarlo, es decir, fomentan el ahorro. Otras, en cambio, lo echan a la suerte e inician un negocio. Y la mayoría, muy mayoría, tiende a gastarlo. La carente educación financiera y la falta de información sobre los productos y servicios financieros ha ocasionado que la administración del dinero no sea la adecuada, que haya más deudores, personas en quiebra y con grandes problemas financieros, de esta manera imposibilitando el logro del bienestar anhelado. Asimismo, el crecimiento económico trae consigo la necesidad de que las personas sepan cómo manejar sus finanzas personales y beneficiarse de los mercados financieros más desarrollados. En este sentido, las iniciativas de educación financiera pueden convertirse en un verdadero complemento para los procesos de inclusión financiera, así como una medida de reducción de pobreza. Una persona bien informada se fortalece financieramente, obtiene un mejor nivel de vida y habilidad para utilizar de mejor forma su dinero y prever su futuro económico. Sin lugar a dudas, esto se logra a través de la educación financiera. Bien, entonces la educación financiera la podemos definir como el medio a través del cual se pueden alcanzar los conocimientos, habilidades y destrezas, así como todas aquellas actitudes que se requieren para planear lo relacionado con el dinero. De esta manera, estaremos contribuyendo al ahorro de una manera formal, a la inversión de manera eficiente y sobre todo asegurando un nivel de vida adecuado que permanezca en el futuro, para el beneficiario actual y para los beneficiarios futuros. Bien, veamos entonces qué pasa con la educación financiera en México y en Colombia. México. Según la calificadora Standard & Poor's, poco más de 2/3 de la población mexicana mayor de 15 años, casi 90 millones, carece de cultura financiera, ¿sí?, ubicándolo en el sitio 89 en la alfabetización financiera con un 32% y por debajo de las principales economías latinoamericanas y con niveles similares al de algunos países africanos. Esto afirmado por Hardon. Algo que cabe señalar es un poco el diferenciar qué es cultura financiera y qué es educación financiera. Cuando hablamos de cultura, yo lo relaciono a aquellas prácticas que de manera voluntaria hacemos prácticamente en el día a día. Es decir, mucha gente ahorra en el cochinito, mucha gente pareciera que no, pero lo guarda debajo del ¿cómo se llama?, del colchón, algunos en tandas, en fin, en algunos mecanismos de manera formal. Cuando esa persona que realiza estas prácticas se informa y se acerca al sistema financiero, entonces todas esas actividades las empieza a realizar con cierta formalidad. En ese momento, para mí, de cultura pasa a ser una educación financiera. Es decir, de cierta manera, esta persona lo que está haciendo es alfabetizándose. En México,
Se establecen políticas públicas para mejorar estos niveles alcanzados. Aprobación y promulgación de la reciente reforma financiera. Modificaciones a la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, ahora ya Buró de Entidades Financieras. La expedición de la ley para regular las agrupaciones financieras, de donde se deriva el llamado Consejo Nacional para la Inclusión Financiera, CONAIF, y el Comité de Educación Financiera. En ese sentido, el Consejo Nacional de Inclusión Financiera es el organismo de consulta, asesoría y coordinación entre las autoridades financieras del país, que tiene como principal objetivo formular, poner en marcha y dar seguimiento a la política nacional de inclusión financiera. Es decir, que haya banca para todos los mexicanos. La visión de esta política es lograr que todos los mexicanos, sin distinción alguna, sean partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero. Esto es a través de estrategias concretas y coordinadas adecuadamente entre los distintos actores de los sectores público y privado, en un marco que procure la solidez y la estabilidad del sistema financiero. Dentro de las funciones del CONAIF, ¿sí?, una de las más importantes y que cabe recalcar es el coordinar con el Comité de Educación Financiera, en este caso bajo la supervisión de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, todas aquellas acciones y esfuerzos en materia de educación. En México, de manera anual, se publica, en este caso, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, el reporte de inclusión financiera. Lo relativo al 2016, en México había, en ese entonces, 11.5 puntos de acceso financiero por cada 10.000 adultos. 72.5% de los municipios contaban con al menos un punto de acceso. Estos municipios estaban habitados en un 97.6%, ¿sí? Asimismo, el 44.1% de la población adulta cuenta con al menos un producto de depósito o ahorro, y por su parte el 29.1% de adultos tiene concentrado o contratado al menos un producto de crédito formal. Vuelvo a repetir, pues esto se ha obtenido del reporte de inclusión financiera, que es publicado de manera anual, en este caso por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el organismo que dentro del sistema financiero mexicano se encarga de regular todo lo que tiene que ver con el sector bancario y de valores. En cuanto a Colombia, bueno, en Colombia dice que uno de los principales obstáculos es que no contaba hace unos años con una base legal que promoviera la inclusión de temas de educación financiera en los contenidos programáticos de las escuelas. En la actualidad, en el Plan Nacional de Desarrollo queda consignado que el Ministerio de Educación Nacional se encargará precisamente de esta actividad e insertará en los programas para el desarrollo de competencias básicas la educación económica y financiera. Por otro lado, el Banco de Desarrollo de América Latina reveló en 2012 que el 46.2% de la población posee al menos una cuenta bancaria. Además, en las principales ciudades, Bogotá y Medellín, el 31.11% y el 45.5% respectivamente no poseían una cuenta de manera formal, ni conocían los requisitos para abrirla, principalmente porque no tienen los recursos suficientes o una fuente de empleo. Situación muy parecida, ¿sí?, o cuyo esquema se repite también en México. Cabe mencionar que Colombia y México son economías muy parecidas. El 94% de los bancos centrales son los principales promotores de los programas de educación financiera, seguido por los reguladores financieros en un 62.5% y el 43.75% por los gobiernos. Dice que en este caso el Ministerio de Educación reconoce apenas un 37.5% como promotor de esta función, ¿sí? Cabe mencionar que en México la parte de la promoción de la educación financiera recae principalmente en la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la otra parte en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y finalmente en el Banco de México. A nivel educativo, creo que es un grave problema el hecho de que muchos programas educativos impartidos por las principales instituciones financieras, ¿sí?, no abarcan temas de este tipo. Bien, siguiendo con Colombia,
dentro de los canales para difundir la educación financiera, principalmente, Colombia promueve charlas y seminarios. Existe una gran distribución de material educativo, sitios web, concursos y programas de formación. Ejemplo de ello, ¿sí? El programa radial Viva Seguro, que lo realiza FASECOLDA o la Federación de Aseguradoras Colombianas, y esa plática no se perdió, historias de educación financiera del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN. Además de esto, el Banco de Desarrollo reveló que en promedio solo el 19% de los latinoamericanos hace uso del crédito, predominando los otorgados por el sistema financiero en un 65%. Esto implica que mucha gente que tiene acceso lo tiene precisamente con el sistema financiero mexicano. En México particularmente, pues eso está representado por lo que se conoce como la dichosa tarjeta de crédito o crédito al consumo, ¿sí? Así también dice que existen otros que se obtienen a través de fuentes informales, como lo son familiares, amigos, prestamistas y casas de empeño, representadas por el 21% de los que poseen un crédito. Bien, el siguiente trabajo es un trabajo que se abordó desde un enfoque cuantitativo, es totalmente descriptivo y transversal. La recolección de datos, como ya lo dije, se realizó tanto en este caso en la Universidad Santo Tomás y en la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, y el cuestionario que se aplicó se basó en una investigación denominada Cultura Financiera de los Jóvenes en México, realizada de manera conjunta entre el Banco Nacional de México, Banamex, mejor conocido, ahora como Citibanamex, y la Universidad Autónoma de México, la UNAM, en el año 2000. El objetivo de esta investigación era identificar los hábitos de ahorro, inversión y consumo y crédito que realizan o que generalmente ¿sí? Hacen los estudiantes de la licenciatura en Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, y por otra parte los estudiantes del programa de Contaduría de la Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, como prácticas que contribuyen a la educación financiera. Es decir, lo que se trataba era identificar precisamente estas prácticas habituales que realizaban esos estudiantes y con esto poder determinar cuáles contribuían en este caso a la formación financiera. Bien, dentro de los primeros resultados podemos decir que en cuestión de la planeación definitivamente los resultados son pues no muy parejos. Si hablamos por ejemplo de las decisiones financieras, en el caso de los contadores mexicanos o de nuestra Veracruzana, la gran mayoría de las decisiones son tomadas por los padres, en tanto en la Santo Tomás son tomadas por los estudiantes. Cabe resaltar que en este caso el turno en el que se aplicaron los instrumentos fue ya en el turno nocturno, donde la gran mayoría de los estudiantes colombianos pues son estudiantes que ya trabajan y que de mucha forma tienen ya cierta independencia financiera. En ese sentido, en la planeación, los colombianos dicen que ellos toman sus propias decisiones, que no son tomadas por sus padres. Pocos son los que afirman que los ingresos principales provienen de sus padres, es decir, los generan ellos mismos a través de su empleo, que llevan algún tipo de registro. Pocos registran sus gastos y pocos elaboran presupuestos. El caso de los contadores mexicanos o de los estudiantes de contaduría mexicanas es un poquito contrario. Aquí sí la gran mayoría, un 85%, declaró que las principales decisiones financieras son tomadas por sus papás, puesto que todavía hay una dependencia en este caso y eso limita a que ellos tomen sus propias decisiones. Por otro lado, también establecen que en este sentido la principal fuente de ingresos la constituyen sus papás, ¿sí? Es decir, no cuentan como tal con un empleo ni formal ni informal y dependen de manera directa de sus padres. Eso contribuye a que no lleven o que una minoría lleve algún tipo de registros, declaran registrar sus gastos, pero no elaboran presupuestos. Por el lado del consumo, ¿sí? Aquí las cifras fueron algo parejo, ¿sí? Tanto en México como en Colombia todavía se usa mucho el efectivo como medio de pago. En ambos casos
muy pocos contestaron que se salen de su presupuesto. Y esto en el entendido que en el caso de los mexicanos, pues su dinero está limitado por aquello que los padres le lleguen a dar al estudiante. En el caso pues de los estudiantes colombianos, como decíamos, el hecho de ser ya adultos y de tener un compromiso familiar implica también que tienen que ser cuidadosos con la forma en que están gastando su dinero. Por eso es que la gran minoría, suponemos que regularmente se sale de su presupuesto. En el caso de salirse de sus presupuestos, cubren estos excesos usando sus ahorros, una gran mayoría, y la gran minoría reduciendo gastos, ¿sí? Y un 32 y 11% pidiendo dinero prestado. Según esto, los resultados nos enuncian que un 43% mexicano y un 45% colombiano al final del mes le sobra dinero, ¿sí? Y la otra mitad, es decir, la mayoría, apenas empezando un 54% mexicano y un 47% colombiano, dice que al final del mes no le sobra dinero. Es decir, llegan rayaditos. Por la parte del ahorro, bueno, los contadores de Santo Tomás en un 78% contestaron de manera afirmativa que ahorran parte de sus ingresos, esto asociado a que tienen de cierta manera un empleo formal. En tanto, los contadores mexicanos contestaron en un 72% ahorrar parte de sus ingresos, aunque el nivel de ahorro pues sería diferente por las características de cada uno de estos grupos. En el caso de los colombianos, 50% declaró que ahorran todavía en alcancías, lo que acá en México le llamamos el dichoso cochinito, ¿sí? Y un 37% lo hace de manera formal en una cuenta bancaria. Por su parte, del 72% de mexicanos que ahorran sus ingresos, 42% declaró hacerlo en alcancías y 28% en una cuenta bancaria. Cabe resaltar que en la Facultad de Contaduría, en la Universidad Veracruzana, la mayoría de los estudiantes que recibe una beca escolar la recibe a través de una tarjeta de débito o de ahorro. Por lo tanto, ellos suponen que el dinero que les cae en esa cuenta es lo que ellos están ahorrando. En el caso del crédito, bueno, aquí sí tenemos algunos resultados importantes. En el caso de los mexicanos, 71% ha pedido prestado a un amigo. El 61% de los colombianos declara exactamente lo mismo. En el caso de los estudiantes universitarios de México, no han pedido jamás a un banco. Esto por el hecho de que no manejan casi nadie una tarjeta de crédito y que la dependencia económica es de sus padres. Por el lado de los colombianos, sí hay un porcentaje del 29% que ya ha tenido contacto con préstamos bancarios o con financiamiento bancario. En este sentido, reafirmamos la respuesta con un 74% de contadores de la UB que no tienen ningún crédito actualmente, y en el caso de los colombianos el 50% declaró no tener tampoco ningún crédito. 22% de los de los estudiantes mexicanos tiene actualmente una tarjeta de crédito, y yo creo que en esta parte del desconocimiento de la información financiera me hace pensar que tienen una tarjeta de crédito y que no saben que lo que tienen esa tarjeta de crédito en realidad es un crédito bancario, que si no lo han usado, eso no quiere decir que el crédito no esté disponible, ¿sí? En el caso de los mexicanos, el 22% declaró tener una tarjeta de crédito y un 30% de los colombianos dijo tener el 30%, ¿sí?, tarjeta de crédito. En este caso, en el uso de sus tarjetas de crédito, el 28% de ese 30% declaró pagar el total de la deuda, en tanto los mexicanos, como una cultura muy arraigada a nosotros, pagamos el mínimo a tiempo, ¿sí? Y algunos, que es un problema muy grave, es que están utilizando hoy la tarjeta de crédito como una extensión del crédito, y eso está haciendo que muchas personas
caigan precisamente en situaciones de morosidad. Lo que el colombiano no lo manifiesta así. El occidente colombiano en un 46% dice que paga el mínimo a tiempo. Es decir, se nota la actividad o la responsabilidad en pagar, si no del todo su tarjeta, si una parte de ellos. En el caso de los estudiantes colombianos, el 51% ha pedido crédito para pagar sus estudios, en México solo el 15%. Cabe mencionar que en Colombia la gran mayoría de los estudios universitarios son servicios particulares. En cuanto a la inversión, bueno, aquí podemos decir que la principal inversión la consideran en educación, tanto para los mexicanos como para los colombianos. También consideran que los negocios una inversión. En el caso de los bienes raíces, tienen mucho más conocimiento los colombianos que los mexicanos. Y en cuanto a tener una cuenta de inversión, estamos prácticamente en los mismos niveles. En cuanto a la banca, tanto colombianos como mexicanos consideran que su función es administrar el dinero. En el caso también de los colombianos, ellos consideran que el banco, su principal función es otorgar crédito. No tienen una gran imagen buena de la banca, solamente un 26% contestó tener una imagen buena, y la gran mayoría dijo que pues se sienten contentos y de repente descontentos con su banca. Por lo tanto, guardan en ellos una imagen regular. Lo mismo manifestó prácticamente el mexicano en temas de... En cuanto a productos y servicios bancarios, tanto colombianos como mexicanos están interesados en conocer sobre productos y servicios financieros. En el caso de los contadores de Santo Tomás, ellos se acercan o tienen el objetivo de acercarse, en este caso, a pedir información visitando al banco, lo que los mexicanos rechazan, ¿sí? Precisamente porque no tienen una buena imagen del banco. Y algo preocupante es que ni los colombianos ni los contadores de UV se acercarían a sus maestros o a la escuela precisamente a solicitar información financiera. Y yo creo que porque a veces, al menos acá en México, hablar de problemas financieros constituye un tabú que para el estudiante en muchas ocasiones suele ser penoso, ¿no? Y entonces pues lo dejan y mejor tratan de resolverlo de otras maneras, y esto al final de cuentas viene ocasionando una serie de problemas mucho más graves que pudieron haberlos resuelto a tiempo con una buena asesoría, porque estoy convencido que muchos profesores tenemos la capacidad, ¿sí?, de resolver o de asesorar correctamente a los estudiantes. En ese sentido, también la gran mayoría de los estudiantes, tanto mexicanos como colombianos, han tenido acceso a la banca, por lo menos a través de un cajero. En cuanto a la educación financiera, a los colombianos, para ellos el dinero representa seguridad personal y familiar, pero también independencia, esto por las características, ya dijimos, de un empleo formal, ¿sí?, y que prácticamente generan sus propios ingresos. La gran mayoría considera que su situación financiera es buena, ¿sí?, que están preparados para decidir sobre el manejo de su dinero. Y volvemos a recalcar que los maestros, según la percepción de los colombianos y también de los mexicanos, no están preparados para orientarlos, ¿sí? Y ellos atribuyen a la educación financiera el tener más capacidades para distribuir de una mejor manera su dinero. Para los mexicanos, en la gran mayoría también, el dinero representa su seguridad personal y familiar. Representa para pocos independencia, puesto que dependen todavía de sus padres. Consideran que su situación financiera es buena, ¿sí? Otra vez recalquemos que no tienen un empleo formal y que por lo tanto no generan su propia fuente de ingreso. Aún así, ellos consideran que su situación financiera pues, es regular. Se sienten preparados para tomar sus propias decisiones y también no confían en sus maestros para recibir una orientación. Y también perciben la educación financiera como un medio para distribuir bien. En cuanto a la función que hace la universidad,
¿sí?, en la promoción de la educación financiera. En el caso de México, 56% declaró que en la escuela promueven los hábitos de ahorro y consumo. En caso de Colombia, 49% lo hizo de manera afirmativa. En el caso de la inclusión de temas financieros dentro de los programas de estudio, el 58% de los mexicanos declaró que en sus planes de estudio hay algunos temas que fomentan hábitos de ahorro y consumo, específicamente en las experiencias educativas relacionadas con el área de finanzas. El caso de los controles de Santo Tomás también declararon el 55% con contenidos o con materias que contienen este tipo de temas. En ambos casos, ¿sí?, 63% Colombia y 43% México, dice que la promoción de hábitos de ahorro y consumo se realiza teóricamente. En el caso de la Universidad Veracruzana, en realidad no hay una promoción tan fuerte de la educación financiera, y es una situación que prevalece no solo en la Universidad Veracruzana, sino en todas las instituciones educativas del país. En el caso muy particular de la Universidad Veracruzana, tratamos de hacer en algunas ocasiones foros con instituciones financieras de aquí locales, y en algunos casos pues visitas a las principales instituciones financieras del país, para que los estudiantes reciban pláticas relacionadas precisamente con el uso de servicios y productos financieros, y que esta información pueda fortalecer o contribuya precisamente a que esté mejor preparado y pueda tomar las mejores decisiones, es decir, formarlo de manera oportuna. En conclusión, creo que hace falta a los estudiantes adquirir mayores habilidades, mayores actitudes que le ayuden en primer lugar a practicar continuamente la planeación financiera. En la manera en que ellos planeen, ¿sí?, van a tener un mejor manejo del dinero, ¿sí?, lo que va a generar precisamente una mayor práctica de ahorro. Pero no nada más es cuestión de ahorrar, sino hacerlo de una manera formal, es decir, perder el miedo al sistema financiero y darle un voto de confianza a las instituciones financieras. Y esto lo vamos a poder hacer a través del conocimiento sobre los productos y servicios financieros. Aparte, que esto permitirá también que el dinero esté mucho más seguro. Por otro lado, el uso de los productos y servicios financieros en los estudiantes mexicanos y colombianos, muchos demuestran que no hay la información suficiente, que si bien es cierto la información está ahí, muchos no han tenido un contacto o relación con ella. Por lo tanto, sí ahorran, pero lo hacen de manera informal, sí conocen de inversión, pero no tienen conocimiento de todas las operaciones que realiza la banca, y que son bien importantes en la administración, ¿sí?, Es importante entonces que el sistema educativo en México y Colombia implemente acciones, estrategias y programas que fomenten los buenos hábitos financieros a través de la promoción de lo que implica aprender a ahorrar, consumir inteligentemente en un futuro cercano, realizar una buena inversión, asegurando un futuro tranquilo en un ambiente financiero armonioso. Gracias.